este pasaje que venimos leyendo de Efesios, el capítulo 3, Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, habla como un papá. Le está hablando a la gente como un padre. Y estamos leyendo desde el versículo 14 hasta el 21. Y le invito a que lo repasemos. ¿Le parece? Si usted está hoy por primera vez, no tiene su Biblia, ¿no? Acérquese al que está al lado que le va a compartir. Créame que le va a compartir. Si el que está al lado tiene un celular, agrande la letra y póngalo en el medio. Vamos a leer juntos la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme parar ahí y preguntar, ¿cuánto papá acá no ha doblado sus rodillas por su hijo, por su hija, más de una vez? ¿No? Por esto que le decía, que Pablo acá le está hablando a la gente como un papá. Y como papás nos corresponde a nosotros, además de proveer, además de consolar, además de atender las heridas cuando se lastiman, nos corresponde como papás doblar nuestra rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y lo que mencionaba Inés más temprano, de que en el comienzo no había nada y Dios dijo sea. Leíamos en el Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios lo hizo. Dios puso el inicio. Antes era solo Dios. Y Él un día dijo, este se va a llamar hombre, esta es mujer. Dios lo decidió así. Como ha hecho con mi vida, como hizo con la tuya. Y aprovecho para decirte, tu vida no es una carambola del destino. Ni aunque te hayan despreciado tus padres cuando naciste, tu vida no es una carambola del destino. No, es Dios quien toma la decisión de que una vida llegue a este mundo. Es Dios quien da la vida. Así que, si acaso viniste medio agachando la cabeza, entérate. Dios te ama por eso. Porque Él tomó la decisión de decir, que vaya al mundo, que nazca, que sea. Ella, así como es, así, rubia, ojos claros, así como es, medio pelado, así como es, medio barrigón. Vio que de la mujer dije, y del hombre, aunque también estamos, de las mujeres, la otra y la otra. Así Dios decidió, sea, y fuiste. ¿Vos tenías en cuenta eso? Que sos creación de Dios desde antes de estar en el vientre de tu madre. Nos hace mucho bien. Nos resuelve un tremendo dilema poder definir desde dónde venimos. Y empiezan a acomodarse las cosas en la cabeza para darle el lugar a Dios que le corresponde. Él eligió. Él tomó la decisión de que vos fueras. Pues claro, hoy ya no tan lindo como Amadeo, no me parezco mucho, pero Dios decidió. Por eso es que el pasaje nos dice que de Él, de Dios, toma nombre toda familia sobre la tierra, en los cielos y en la tierra. Para que Dios les dé, versículo 16,
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos esto que cantábamos recién, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer... Pare. Vamos a cerrar todas las Biblias. Damos vuelta al celular, la tablet que tenemos ahí, porque esto lo tenemos que decir ya de memoria. Versículos 20 y 21 ya lo tenemos que decir de memoria. Yo cierro también. Así no le hago trampa. ¿Cómo decía el versículo 20? Y a aquel para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ¿eh? Bien. Pero de este pasaje que acabamos de leer, yo quiero hacer foco en algo que nos invitaba a conversar más temprano Guillermo en los grupos. Y esto está en el versículo 18, dice que doblaba la rodilla nuestro hermano Pablo, entre otras cosas, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero hacer foco ahí, en el propósito que Dios tiene de que nosotros seamos capaces de comprender. Necesitamos capacidad para comprender el amor de Dios. Hace falta capacidad. Y en esta capacidad yo voy a incluir la voluntad. Dentro de la capacidad está la voluntad, porque quien no quiere no es capaz de aprender y comprender. Y en esta mañana, acá, lo que nosotros necesitamos es disponernos a decir, quiero, voy a poner en funcionamiento mi cabeza, voy a tratar de prestar la mayor atención posible, voy a prestar atención, voy a escuchar. Ser capaces. Una cosa es ser capaces para comprender y otra cosa es conocer, que está ahí mismo. Porque primero Pablo está orando por nosotros diciendo que seáis plenamente capaces de comprender con el conjunto. Por eso damos gracias a Dios de lo que sucedió recién en las ronditas. Si vos pudiste contar cómo impactó en tu vida el amor de Dios, si vos pudiste decir, o si no tenés nada para decir, bueno, haber escuchado al otro, ¿cómo impactó? Que alguien te diga, mirá, el amor de Dios yo lo veo en cada día, en la posibilidad que me da de acompañar a mis hijos en el crecimiento. Le doy gracias a Dios de permitirme disfrutar cada día de la sonrisa de la persona que amo al lado. El amor de Dios se manifiesta en mi vida porque en medio de una semana crítica, difícil, complicada,
Él estuvo trayendo no solo paz adentro, que no te lo puedo mostrar y decirte, mirá toda la paz que tengo, sino que también trajo el sustento, sino que también trajo el abrigo, sino que también trajo el consuelo. El amor de Dios impacta en nosotros de una manera que nos deja maravillados y sorprendidos. Eso en lo personal, pero eso hace falta que venga en medio de la iglesia, en medio de los que invocan a Dios, en medio de los que están de acuerdo que es Dios quien hace esas cosas, y ahí somos todos ejercitados y enseñados en comprender. Yo lo escucho al otro, lo que me está contando del amor de Dios, lo comprendo primero, y si acaso le abrí mi corazón a que el amor de Dios habite en mí, entonces después lo empiezo a conocer. En la vida cotidiana lo empiezo a conocer. A cada instante lo empiezo a conocer. Este hombre que Dios utilizó, Pablo, para escribir este párrafo en la Biblia, este texto en la Biblia, no fue siempre así. No fue siempre un hombre que le importaban las personas, que amaba y que se dedicaba, que era capaz de ir preso y ser azotado por amor a la gente, por hablarle de Dios a la gente, por amor a Dios. No fue siempre así. Yo quiero desenmascararlo a este. Y le invito a leer en Hechos. Primero el capítulo 7, versículo 59. Dice, y apedreaban a Esteban, lo apedreaban, le estaban tirando piedras hasta matarlo. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibí mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice el texto, murió. Versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Este Saulo es ese Pablo que está escribiendo allá. Este Saulo, así era su vida. No lo veo en ese momento irradiando el calor de la comunidad o diciendo, miren, la verdad que yo me arrodillo todas las noches. En este momento, no. Él había abrigado, había abrazado una religión determinada, con parámetros claros, que a los ojos de Saulo eso tenía que ser. Esa es la manera de acercarse a Dios y no otra. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Lea el versículo 1 ahí, del capítulo 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta es la vida. De acuerdo a su convicción, este hombre salió a hacer la tarea que le parecía que tenía que hacer. Estaba convencido, es esta mi tarea en el mundo. Tengo que ir casa por casa y a todo el que habla de Jesús, agarrarlo y meterlo preso. Y si consigo que lo maten, misión cumplida. Ahora, ¿a qué se debe la diferencia? ¿A qué se debe que me estoy encontrando acá con un hombre que perseguía a todo aquel que se atrevía a poner en alto el nombre de Dios? A todo aquel que se atrevía a poner en alto el nombre de Jesús y de decir que era el Hijo de Dios que venía a salvar a la humanidad. Lo llevaba preso
y si lograba silenciarlo con la muerte, misión cumplida. ¿A qué se debe? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, vamos a develar el misterio. Capítulo 9. Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, al jefe en la sinagoga, al mandamás, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto pasó. ¿Vio esa pregunta que nos hacíamos? ¿Cómo es posible que un hombre que perseguía, metía preso, veía y consentía en la muerte de aquellos que hablaban de Jesús, hoy o varias páginas más adelante nos esté hablando de que comprendamos y conozcamos juntos, con todos los santos, cuán profundo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto es el amor de Dios? ¿Cómo conoció él ese amor? Si acá, por lo que veo, estaba lejos de conocerlo. Bueno, ahí está la respuesta. Se encontró con Jesús. No hay otra manera. Querido papá y mamá, que recién presentaron acá a sus hijos, todo papá, mamá que está por ahí
criando hijos. Déjame decirte que la única manera de comprender el amor de Dios y conocer el amor de Dios es a través de Jesús. No hay otra manera. La Biblia nos enseña que este Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Era un inocente. Sí. No había en él falla, ni pecado, ni adulteración. No. Él era puro. Nosotros no podemos decir lo mismo. Y estos pequeñitos inocentes que recién le encomendábamos a Dios, en algunos años más, tendrán que decir como nosotros: yo no soy puro, ya no soy inocente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es un regalo de Dios. No portándonos bien, no haciendo cosas buenas, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Saulo era un hombre que, de acuerdo a su conocimiento y su criterio, pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien y que ese era el camino que lo iba a llevar a Dios y que eso era lo que él tenía que hacer para alcanzar la justificación y caer en gracia ante los ojos de Dios. Fue ahí donde se encontró con Jesús y Jesús le dijo: no, Saulo, no es con lo que hagas, no es con tu apariencia, no es con tus fuerzas, es creyendo en Jesús. Hace falta creer que el camino para descubrir el amor de Dios es Jesús. Y para eso necesito mover mi voluntad. Necesito elegir creer. Necesito elegir escuchar. Y necesito elegir aceptar. Saulo, aquel día, empezó una vida nueva. Si usted tiene su Biblia en su casa, aproveche y siga leyendo la vida de él. Cómo Dios lo fue transformando. Cómo lo fue transformando. Cómo fue descubriendo. Cómo fue conociendo con todos los santos. Él viajó a un lado y a otro y donde iba buscaba a los que conocían a Jesús y a partir de ahí iniciaba una iglesia. Y si no había, iba y hablaba de Jesús a todo el que estaba en ese lugar y quería escucharlo. Su vida cambió totalmente. Su vida empezó de nuevo. Y no es que le fue mejor, Muchas veces preso, muchas veces perseguido, muchas veces azotado, pero ahora tenía en claro que la única manera que él tenía de llegar a Dios era a través de Jesús. Si negaba a Jesús, probablemente la hubiese pasado mejor. Si se alejaba de él, probablemente haya tenido muchos más amigos, probablemente hubiese estado menos solo, menos abatido, menos golpeado, menos vapuleado por la situación.
Sin embargo, él comprendió que ese Jesús, que había venido a este mundo con el propósito claro de expresar el amor de Dios, muriendo injustamente en la cruz, y en esa muerte derramar sangre que hoy tiene el poder para perdonar todos los pecados de Saulo. Las muertes que pesaban sobre él fueron justificadas por la muerte de Jesús. Los azotes que recibieron nuestros hermanos de la primera hora, que él consentía y a los que él arrastraba a la cárcel, todo eso fue perdonado por el amor que Jesús expresó en la cruz, muriendo por Saulo. Él lo creyó. Y si vos hoy abrís tu corazón y estás dispuesto, dispuesta a comprender el amor de Dios que fue expresado en Jesús para el perdón de tus pecados, para empezar una vida nueva, para arrancar de cero hoy, a los 65 años, para arrancar de cero hoy, a tus 14 años, para empezar de vuelta hoy, aunque te parezca que estás en el 10º subsuelo. El camino es Jesús. Me resta invitarte a que le abras tu corazón y le digas: Señor, estoy empezando a comprender, estoy poniendo mis capacidades, estoy tratando de escuchar esto y aunque me resulta difícil, es por fe. Quiero creerte. Te creo. Te creo. Ya le creí al dinero, ya le creí al médico, ya le creí a los políticos, ya le creí a mi mamá y a mi papá, ya creí. Ya le creí a la religión, ya creí. Hoy vengo a encontrarme con el Señor, con el que puede cambiar mi vida como cambió la de Saulo. Quiero comprobar con todos los santos el amor de Dios.